esto de hacer las cosas nuevas, tratar de hacer las cosas diferentes, nunca sale como se planea. Espero que se oiga bien. El micrófono lo tengo un poquito abajo porque cambié de lugar. Entonces, si no se escucha bien ahí, mándenme un mensajito. Eh, bueno, la idea era empezar diciéndoles a ustedes qué pasa cuando tener fe no es suficiente, ¿no? Cuando por más que esperas tener fe y tener, ver la visualización bueno, físicamente, ¿no? Lo que, lo que estás esperando nunca llega, ¿no? Eso era lo que iba a decir antes del video que pasó hace rato. Y después venía el video, todo iba a ser muy padre, y luego venían los aplausos y bueno, las cosas nunca salen como las planeo. En realidad, por alguna razón, nunca me sale bien las cosas. Pero bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Gerardo González. Eh, no se olviden que, bueno, a ver, rápidamente, quiero mostrarles que va a salir un código QR aquí. Creo que sí es lo que sigue, la verdad que no sé. Ah, sí, ahí está. Tengo que ser para acá. Ahí está. En este código QR, no se olviden que normalmente lo que hago es que publico antes unas notas que hoy no las publiqué porque se nos hizo un poquito tarde y pues por querer salir no las puse. Pero pueden verlas ahí. En este código QR lo pueden escanear con su teléfono y los va a llevar a una página donde pueden descargar las notas. Estas notas básicamente tienen la idea de que ustedes puedan seguir el mensaje con nosotros, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es la fe? Vamos a empezar con este mensaje del día de hoy. Según lo que dice la Biblia, ¿no? La versión clásica de la Biblia, que es la versión Reina Valera en su revisión de 1960, que es la traducción que normalmente todas las iglesias utilizan como base, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, al principio les decía, la idea era que yo les iba a plantear una idea, ¿no? Según esto, la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué pasa? Que cuando por más certeza que tienes acerca de algo, ¿no? Nunca llegas a verlo materializado, ¿no? Nunca llegas a ver realmente esta versión, ¿no? De lo que estás esperando, de lo que anhelas tener y nunca llega, ¿no? Pero tú tienes la certeza. Les pongo un ejemplo concreto, ¿no? Eh, Esto es algo muy personal, pero mi esposa y yo no hemos podido tener hijos. Tenemos la certeza de que vamos a tener hijos, de que podemos tenerlos, pero aun cuando estamos convencidos de que vamos a tener hijos, no han llegado. No los hemos visto. Físicamente no están, no existen. ¿Qué pasa cuando todo este desgaste de estar esperando, nunca da frutos? Nunca llega a tener un fruto. Ahora, según lo que dice la definición del diccionario, vamos a tratar de irnos un poquito a lo básico, de desmenuzar un poquito esta definición de fe. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra certeza significa conocimiento seguro y claro de algo, es decir, la firme adhesión de la mente a algo concebible y sin temor de errar. Luego la palabra convicción, que es la otra palabra que utiliza este versículo de la Biblia en Hebreos 11:1, dice que convicción es el convencimiento, ¿no? O sobre una idea religiosa, política o ética, ¿no? Que está fuertemente adherido a nuestro pensamiento, ¿no? O a la que estamos fuertemente adheridos nosotros. Por un lado nos dice que certeza es el conocimiento seguro y claro de algo, ¿no? Es una firme adhesión, eso es lo que une a las palabras, adhesión, y que, bueno, por otro lado, estamos el convencimiento sobre una idea en específico, que puede ser una cuestión ética, religiosa, política o de cualquier otro índole, y a la cual estamos fuertemente adheridos. Básicamente, certeza habla de seguridad, ¿no? Y convicción acerca de algo de lo que estamos realmente adheridos o que nuestro pensamiento está puesto ahí. Pero
Ya saben que me gusta mucho llevar el contexto a a lo que está escrito en la Biblia y cómo está escrito y en el lenguaje original en el que fue escrito. Esta parte o este versículo que está en Hebreos 11.1 fue escrito principalmente en la primera traducción que se hizo del mensaje original de Pablo, del apóstol Pablo, fue escrito en griego, ¿no? Que viene a ser, digamos, la traducción de las palabras que utilizaron en el hebreo original hacia griego, ¿no? Esa fue la versión, la primera versión, ¿no? De la Biblia que se tuvo en griego. Y la palabra griega que se utiliza para referirse, en este caso, a certeza, es la palabra yupostasis, con J al principio, yupostasis, que significa literalmente estar apoyado o estar de pie, estar firme en algo. Esa es la palabra certeza, estar de pie, estar firme. En el contexto de Hebreos, de este versículo de Hebreos 11.1, donde dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, se refiere a otorgar una garantía. Es decir, cuando habla de certeza, en este contexto de este versículo, dice, se refiere a dar una garantía. A eso se refiere la palabra yupostasis o certeza. Dar una garantía de que algo va a suceder. Cuando das una garantía de algo es porque existe, ¿no? Lo tienes físicamente y lo puedes dar como una garantía. Y la palabra convicción, igual en el griego, habla de una palabra que se dice elenco, así, elenco, como el elenco de una obra de teatro, elenco, así. ¿Qué significa? Es, otra vez, poner en evidencia algo. Es decir, cuando estás acusando a alguien, por ejemplo, de una conducta en específico, estás hablando usaban esta palabra de elenco y básicamente se refería a poner en evidencia algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando otra vez en el contexto de Hebreos 11.1, volvemos al tema de la seguridad de una evidencia clara, de estar firme, de estar en pie, bien parado y dar una evidencia física de que existe. Haciendo un parafraseo de lo que significa este versículo de Hebreos 11.1, les decía a Mari, les decía, esto al final termina traduciéndose en algo como estar seguro de la seguridad que seguramente va a pasar algo que es muy seguro, ¿no? Entonces, como termina siendo realmente muy rebuscado este tema de la certeza y la convicción y la seguridad y la garantía y estar de pie, al final uno termina, queda exactamente igual en el sentido de qué significa realmente fe. Bueno, afortunadamente y gracias a Dios tenemos varias traducciones de la Biblia y hay una traducción que es la traducción del lenguaje actual, donde se toman todos estos conceptos del contexto original y el lenguaje original, la forma en que fue escrito el versículo, ¿no? En su momento, y llegan a una versión con lenguaje actual que dice, en Hebreos 11.1, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a escribir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. Entonces, ya queda mucho más claro, ¿no? Confiar en Dios, es decir, tener fe o la fe, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver, ¿no? Ese es hebreo. Bueno, pero bueno, a ver, ya yéndonos a algo mucho más real, a nuestra vida diaria, pareciera que cuando uno lee la Biblia, cuando uno está leyendo la Biblia, uno encuentra, les decía en otros domingos, hay una cantidad de historias sobre personajes de la Biblia que pues tenían una vida poco usual, ¿no? Tenían una vida en con cierto carácter, ¿no? Con cierta manera de ser, pero todos tienen una historia de éxito, ¿no? Abraham, esta historia de donde Abraham tiene un hijo con su esposa a sus casi 100 años, que se parece mucho a la mía. Esta historia de Moisés, donde siendo un tartamudo, etcétera, logra negociar con el faraón y sacar al pueblo de Egipto. La historia de Daniel, este personaje que está en el fuego, lo meten a un horno para quemarlo vivo y no se quema y se salva. La historia
por ejemplo, de muchos otros profetas que fueron perseguidos y no les pasaba nada y el pueblo pues de alguna manera lo seguía o algunas veces no. Pero bueno, todas estas historias de fe, pareciera que cuando uno lee la Biblia dice, oh, yo quiero que me pase eso, yo quiero estar en los zapatos de esa persona porque quiero incluso que me digan amigo de Dios, como el caso de David o algunos otros personajes que en la Biblia dice eran amigos de Dios o se consideraban amigos de Dios. Yo quiero ser esa persona, ¿no? Pero pareciera que esas historias nada más están en la Biblia, ¿no? Y solo pasa en la Biblia, como si fueran historias de película, ¿no? De Hollywood, ¿no? Y todo el mundo queremos tener esa bonita historia de amor y llegar al final feliz, pero no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Bueno, este es el problema con nuestra cultura, que nosotros estamos esperando, primero, que nos pase efectivamente como sucede en las películas y queremos tener esta historia maravillosa donde todo sale bien y al final todo pareciera estar en un escenario perfecto. Pero la verdad es que tenemos que pasar por un proceso, tenemos que pasar por crisis, tenemos que pasar por eventos que nos ponen o que ponen en duda nuestra confianza en Dios o nuestra fe. Pero dice Dios y Jesús lo dijo muy bien cuando estuvo aquí, que esto es para todos, o sea, tener fe y que las cosas sucedan a través de esa fe, que se vuelvan una realidad, eso es para todos. Fíjate lo que dijo Jesús en Marcos 9:23, en el Evangelio de Marcos. Jesús dice, para el que tiene fe, todo es posible, todo es posible. Jesús está diciendo en ese momento, si tienes fe, y empecemos por ese principio, si tienes fe, todo te es posible. Luego, en el Evangelio de Mateo, dice, mismo Jesús, otra vez, que se haga en ustedes conforme a la fe que tienen. Entonces ya empieza a haber un juego de palabras donde claramente existe o se define un proceso de madurez. Primero, se los pongo en otra idea. ¿Quieres estudiar una maestría, una carrera? Ok. Para el que tiene fe, todo es posible. Para el que tiene ganas, claro, mientras tú tengas ganas de hacer algo, lo puedes hacer, ¿no? Puedes estudiar, puedes tomar un curso, puedes aprender una habilidad, puedes aprender un oficio, tienes ganas de pintar tu casa, lo puedes hacer. Pero luego dice Jesús que se haga en ustedes conforme a la fe que tienen. ¿Qué tantas ganas tienes realmente de que suceda, no? Una cosa es querer pintar tu casa y otra cosa es que de veras tengas las ganas y que llegue el día en que lo hagas, ¿no? Que se haga en ustedes conforme a la fe que tienen, dice Jesús. Y luego, en el libro de Santiago, al final, dice en Santiago 4:2, dice, no tienen porque no piden. Así de fácil. Entonces, seguimos en este tema del proceso, ¿no? Tenemos fe. ¿Qué tanta es nuestra fe? ¿Qué tantas nuestras ganas? ¿Qué tanto estamos luchando por conseguir eso? Las cosas no van a bajar del cielo así, literal, como así por arte de magia. Y después dice, no tienen porque no piden. Esto significa básicamente, o se traduce, ya lo analizaremos más a detalle, pero se traduce en simplemente decir, oren, hablen con Dios, pídanselo a Dios, estén en constante comunión y comunicación con Dios, pídanselo, hablen con Él todos los días, aun cuando Dios sepa de qué cosas tiene necesidad, porque Jesús así lo dijo, el Señor sabe de qué cosas tiene necesidad, su Padre sabe. Ustedes pídanselo, constantemente recuérdenle lo que necesitan, porque eso es tener fe, estar seguro de que va a suceder, pero también estar seguro de que nuestro Padre no lo va a dar o lo va a hacer realidad. Eso es lo importante. La fe, el tener fe, le da significado a tu vida. Ese es el principal motivo de la fe, darle significado a tu vida, darle una orientación, darle un camino, da un verdadero propósito a tu vida. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde físicamente o ubicada? ¿En dónde está tu fe? Determina la calidad de tu fe. Y la calidad de tu fe determina cómo vas a atravesar las crisis o los problemas. Si tu fe o tu confianza, vamos a empezar a hablar de confianza
está basada en tu carrera profesional, está basada en tu cuenta de ahorros, está basada en tus propiedades, en tus habilidades físicas, si tu confianza está basada en tu propia seguridad personal, eres una persona a lo mejor extrovertida y sabes que tienes una gran seguridad personal, moral, de carácter. Si tú estás basando tu confianza en cualquiera de esas cosas, déjame decirte que nada de eso es para siempre. Puedes tener un accidente y perder tus habilidades físicas, puedes tener un evento traumático y entonces perder tu seguridad, ¿no? Propia. Puede venir la pandemia, ¿no? Eso es un ejemplo totalmente que lo estamos viviendo todos en una o cierta medida. Puedes perder tu cuenta de ahorros, puedes perder tu empleo, tus ingresos pueden ser mínimos, vas a tener que empezar a vender tus cosas porque dicen bien que los bienes son para atacar los males o combatir los males. Entonces, puedes perder todo eso en lo que tú tienes confianza, lo puedes perder. Por eso, en donde está tu confianza, eso determina la calidad de tu fe o de tu confianza. Tienes que fijar tu confianza en algo que sea realmente permanente. Y la calidad de tu fe o de tu confianza determina cómo vas a atravesar esa crisis. Dice en el libro de Habacuc, Habacuc fue un profeta en el Antiguo Testamento, dice, no te desesperes, aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Dios está hablando directamente a Habacuc, a este profeta del Antiguo Testamento, y le está diciendo que no se desespere, que todo esto por lo que está luchando, hablarle al pueblo, convencerlos de que se arrepientan, de que cambien su conducta, va a llegar en su momento, de que tarde o temprano va a llegar. Hay algo que me asombra mucho en las historias de la Biblia, de estos personajes, y es algo que es común en la vida de estas personas. La mayoría de estas personas, hombres y mujeres de fe, la mayoría no llegaron a ver físicamente aquello por lo que estaban luchando o aquello por lo que tenían fe. Moisés, por ejemplo, nunca llegó realmente a la tierra prometida, la vio de lejos y vio que ya habían llegado y que ya estaban ahí, pero murió antes de. Abraham, la promesa sobre la cual Dios le dio a su hijo, a sus casi 100 años, fue que iba a ser fundador de una gran nación con muchas personas y que muchos serían hijos a través de Abraham. Eso nunca lo vio. Y así muchos personajes de la Biblia nunca llegaron a ver realmente una materialización de aquello por lo que luchaban. Y Dios le está diciendo en este caso a Habacuc, no te desesperes, va a llegar. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Y es lo mismo para la vida de cada uno de nosotros, para tu vida. No te desesperes. Esto de la pandemia va a terminar, esto del coronavirus se va a acabar, la economía va a repuntar un poquito más adelante y bien, a lo mejor en un año, año y medio, no te desesperes, esto va a terminar, solo ten confianza. Desarrollar una fe que sea compatible con este mundo es un proceso. ¿Y de qué digo compatible? Al principio del mensaje había escrito aquí, en mis notas, decirles, ¿realmente está de moda todavía tener fe? ¿Realmente todavía existe esta idea de que la gente confíe en algo y esté, digamos, dispuesta a tener fe en algo? Cuando era niño me acuerdo mucho que las personas en realidad, yo oía mucho que las personas decían, hay que tener fe, tengo fe en esto, tengo fe en que va a cambiar, tengo fe en que va a mejorar. Hoy ya casi no escucho que la gente utilice. Es decir, creo que hasta decir tengo fe en algo ya es considerado una frase de viejitos, ¿no? Ya los millennials para nada hablan de fe. Los jóvenes, los millennials todavía son un poquito ya mayores hoy, pero hay una generación que viene todavía más abajo. Que para nada hablan de fe, esa palabra casi no existe. Se perdió al mismo tiempo en que se volvió gracioso, entre comillas, referirse a los hijos como bendición, ¿no? Como la bendición, y hacer estos memes.
ya se ha realmente perdido esa. Entonces, por eso les decía, tener fe sigue siendo compatible con este mundo y por eso el título de este mensaje y del mensaje de las siguientes semanas, una fe que sea compatible con este mundo, que nos permita decir, esto también pasará, y pasará, y pasará, y pasará, porque nuestra seguridad está plantada o está anclada a algo que realmente es permanente y que va a durar. Tener fe para poder atravesar estas crisis en este mundo actual requiere de un proceso de madurez y un proceso en el cual cada uno de nosotros tenemos que vivir. Y eso nos lo da las crisis. Déjenme decirles, hay un libro en específico en la Biblia. A mí me gusta, cuando me preguntan por dónde empezar a leer la Biblia, a mí siempre me ha gustado decir, bueno, empieza por el libro de Romanos. Y después de Romanos quizás te puedas seguir con el Evangelio de Juan. Y después del Evangelio de Juan, pues ya empiezas a investigar un poquito en otros libros del Nuevo Testamento, como las epístolas del apóstol Juan. Pero hay un libro en particular cuando estamos hablando de crisis, cuando estamos atravesando problemas serios en nuestra vida, que nos ayuda mucho a entender cuál es el proceso que tenemos que atravesar y cómo podemos seguir adelante en un momento de problemas graves o crisis como la que estamos viviendo ahora todos con este tema del coronavirus y la pandemia. Y ese libro es el libro de Santiago. Santiago únicamente, ya lo hemos platicado, creo que lo platiqué en el primer mensaje, en el primer video que hicimos cuando empezamos Retorno. Santiago era hermano de Jesús, físicamente era hermano de Jesús, era hijo de María también, pero digamos que se considera su medio hermano, puesto que Jesús no era hijo de José, pero sí de María. Entonces se considera que era su medio hermano. Y Santiago, particularmente, no creía que Jesús fuera el Mesías, que Jesús fuera el cumplimiento de esa promesa acerca del Mesías, ¿no? Lo consideraba como alguien realmente divino, ¿no? Y esto es particularmente común en muchas familias donde los hermanos no creen en la capacidad de sus otros hermanos. Los papás no creen en la capacidad de sus hijos. Se burlan. Ayer justamente vimos una película que se llama Rudy, de un chico que quería entrar a la universidad para jugar fútbol americano. Y su familia se burlaba de él porque él era chaparrito, no tenía habilidades deportivas ni atléticas, y se burlaban de él. Y bueno, así me imagino que Santiago probablemente se burlaba de Jesús, ¿no? Y seguramente le hacía bullying y no lo tomaba en serio. Pasó el tiempo, pasó la crucifixión de Jesús, y fue hasta que lo vio resucitado, hasta que lo vio con las marcas en sus manos, hasta que Jesús mismo se le apareció a él, fue que realmente creyó y cambió su vida a hacer una vida, vamos a decir, entre comillas, cristiana, ¿no? Por decirlo así, porque en ese momento no existía el concepto de cristiano. Se empezó a establecer, ¿no? Después con los seguidores de Cristo. Pero bueno, cambió su vida. Fue en ese momento en que Santiago realmente empezó a creer en Jesús como alguien divino, vamos a decirlo así, ¿no? Y Santiago escribió uno de los libros más importantes del Nuevo Testamento, que es el libro de Santiago, ¿no? Y en este libro de Santiago se establece cuál es el proceso que normalmente seguimos cuando atravesamos problemas severos, ¿no? Nos explica cómo nuestra fe puede pasar por varias etapas. Nuestra fe empieza siendo probada, luego viene una parte donde la fe es demostrada, demostramos que tenemos fe. Luego viene una parte de confirmación, donde nuestra fe es confirmada por lo que vivimos. Después viene una etapa en la que nuestra fe es contrastada, es decir, empezamos a comparar cómo le va bien a los demás y a nosotros no nos va bien y no podemos ver este cumplimiento de esas promesas que hemos recibido. Y por último viene una recompensa. El día de hoy vamos a recorrer estas 5 etapas de la fe rápidamente,
Pero en los siguientes capítulos, en los siguientes domingos donde vamos a estar transmitiendo, vamos a hablar un poquito más, vamos a desmenuzar el libro de Santiago, vamos a revisarlo perfectamente bien y vamos a ver cómo Santiago nos enseña a tener fe en momentos específicos y cómo esa fe debe establecerse y debe operar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la primera característica, les decía, de la fe es, durante la crisis, nuestra fe es probada. Efectivamente, y el caso más concreto que tenemos el día de hoy, pues es el tema de la pandemia, el coronavirus. Eh, Durante todo este tiempo, seguramente has visto tus ingresos disminuidos o te quedaste sin trabajo, estás viviendo de tus ahorros, se están acabando. Decía, comentando hace unos días con un vecino, me decía, tengo ahorros para sobrevivir de aquí a diciembre y después ya no. Bueno, gracias a Dios tiene hasta diciembre. Hay personas que sus ahorros se acabaron hace 2 meses. Eh, Hay trabajo, a lo mejor no perdiste tu trabajo, pero te redujeron el sueldo. A lo mejor has visto, estás físicamente en una colonia donde has visto cómo tus vecinos han ido falleciendo por el contagio, porque se contagiaron de coronavirus. Estás viviendo un momento en el que a lo mejor acabas de tener un bebé y no puedes ni siquiera salir a la calle porque tienes temor a que tu bebé se contagie, o estás pasando una enfermedad diferente o que te lleva hacia un punto en concreto donde sabes que estás más expuesto, ¿no? a contagiarte. Tu fe, tu confianza está siendo probada. Estás perdiendo todo, estás empezando a vender tus cosas, estás empezando a ver que tus amigos no son realmente tus amigos porque pues, cada quien ve y busca jalar agua para su molino y entonces ya no tienes la ayuda que tenías de antes. Estás solo, tu fe está siendo probada. Ese es el primer paso de una crisis. Primero empiezas a ser probado. Fíjate lo que dice estos dos versículos a continuación en 2 de Corintios 8 y 9. Dice, fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Está escribiendo aquí el apóstol Pablo, le está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está contando una anécdota donde estuvieron presos, donde estuvieron a punto de morir. Estaban presos, estuvieron a punto de morir, estaban enfermos, Pablo estaba enfermo particularmente, no había esperanza. Y dice, perdimos la esperanza, no podíamos resistir más. Quizás el día de hoy tú estás en ese momento específico de tu vida, has perdido la esperanza, te sientes mal, te estás empezando a enfermar de los nervios, el estrés es mucho, no puedes resistir más, ya no sabes más qué hacer, ya estás pensando en irte a lavar carros ahí a la colonia, necesitas llevar, tienes hijos, necesitas llevar dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una prueba de tu confianza en Dios. Dice, sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Sabemos muy bien que, ya lo dijimos hace ratito, nuestras capacidades pueden terminar, nuestras habilidades pueden verse frustradas, los recursos se pueden terminar, donde está nuestra seguridad puede irse. Necesitamos confiar en algo que sea permanente y eso es Dios. Dios es permanente y el amor que tiene por ti nunca va a cambiar y el cuidado que tiene de ti nunca va a terminar. Entonces, tu confianza debe estar en algo que sea realmente permanente y que te ayude a salir de la crisis, a atravesar esa prueba. Luego, en el libro de Santiago, Santiago nos dice, en Santiago 1, del 2 al 4, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si bajan las notas, si las pueden ver en su teléfono, en su tablet o en su computadora, donde puedan verlas, puse en negritas, así se pone a prueba su fe. Eso los hará más pacientes
maduros y sin defecto. Son características que se generan en nosotros cuando atravesamos las pruebas, cuando atravesamos cualquier crisis. Se pone a prueba nuestra fe, nos desarrollamos paciencia, aprendimos a desarrollar paciencia, maduramos y llegamos a un punto en que casi somos perfectos, ¿no? Estamos sin defecto. Esas son 4 características de una prueba, de una crisis, de cuando estamos poniendo a prueba nuestra fe. Entonces, eso lo vamos a analizar más a detalle en otro domingo. Vamos a empezar a desmenuzar, les decía, lo que dice el libro de Santiago. Pero Santiago es muy claro en decirnos esto. Vamos a atravesar crisis, eso es inevitable, va a pasar, pero alégrense porque cuando estén atravesando estas crisis vamos a desarrollar fe, paciencia, vamos a madurar y vamos a llegar a un punto a estar sin defectos. Siguiente característica del proceso de la crisis o de la fe durante la crisis. Durante la crisis, nuestra fe o mi fe es demostrada. Se tiene que demostrar nuestra fe. Dice en Santiago, otra vez en el libro de Santiago, y desde aquí vamos a empezar a ver mucho el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, dice, alguien puede decir, tú tienes fe y yo tengo acciones. Pues bien, muéstrame tu fe sin las acciones y yo te mostraré mi fe por medio de mis acciones. La fe sin las acciones es inútil. Abraham fue declarado justo por lo que hizo. Abraham, ustedes si se acuerdan y si no se acuerdan, Abraham fue puesto a prueba por Dios cuando le pidió que sacrificara a su propio hijo. Era una prueba sin precedentes. ¿Por qué? Porque primero, unos años antes le había prometido que a través de ese hijo iba a ser padre de una nación inmensa, con innumerable de habitantes, de descendientes. Le había prometido que a sus casi 100 años iba a ser padre, cosa que era imposible, físicamente era imposible. Su esposa, que también rondaba por ahí los 100 años, físicamente era imposible que pudiera tener hijos. Le había cumplido la promesa, le había dado un hijo, lo estaba viendo físicamente y después le pide que lo sacrifique. No nos vamos a meter ahorita en el rollo teológico de lo que significa esa prueba y lo que hay atrás de esta historia, pero lo primordial en este punto y lo que quiero destacar es la gran prueba de fe a la que fue sometido Abraham. Entonces, le estaba pidiendo a Dios a Abraham una manera de demostrar su confianza en Dios, en él mismo, demostrarla. Entonces, durante las crisis como esas, nuestra fe exige ser demostrada. Y la manera en que es demostrada nuestra fe es a través de las acciones. Por eso dice Santiago, la fe sin acciones es inútil. Ahora, mucho hemos hablado de que la salvación no es por obras, sino por fe. Pero la fe, a su vez, tiene que ser demostrada por acciones. Y cuando estamos hablando de acciones no nos referimos a las buenas obras, o que claro, evidentemente tiene mucho que ver. Cuando tienes un corazón sano espiritualmente, como se puede decir, es natural que quieras ayudar a las demás personas, ¿no? Va implícito ese cambio en ti y quieres ayudar y ser una persona mucho mejor, claro. Pero las acciones a las que se está refiriendo aquí Santiago están orientadas a acciones que demuestren tu confianza. ¿Estás en crisis? No te pones a llorar, te pones a orar. ¿Estás en crisis? No te pones a renegar, te pones a alabar, a adorar a Dios. Estás en crisis, no te pones no te rindes, al contrario, luchas por salir adelante de esa crisis a través de tu confianza en algo que es permanente, que es Dios, ya lo dijimos varias veces. Entonces, eso es lo que significa acciones que demuestren tu fe. Y cuando dice la fe sin acciones, es inútil. No puedes decir simplemente, sí, tengo la fe de que voy a ser papá. Pues sí, ¿y qué acciones estás tomando? Bueno, pues vamos a hacernos estudios y aunque nos gastemos todos los ahorros en buscar ser padres, lo vamos a lograr porque la fe sin acciones es inútil. No tienes ingresos, te estás acabando los ahorros, tienes fe, no esperes que empiece a llover dinero del cielo. Busca
otras fuentes de ingreso. Pero alégrate de esa crisis porque en esa crisis estás desarrollando nuevas habilidades para generar nuevos ingresos. A eso se refiere estas acciones que dice Santiago. Ahora, siguiente etapa o siguiente característica de nuestra fe durante las crisis. Dice, durante las crisis mi fe es confirmada. Tengo fe, estoy siendo probado, estoy empezando a tomar acciones en la crisis, durante la crisis, ahora voy a confirmar mi fe. Dice en Santiago, en el capítulo 3, versículo 17, dice, la sabiduría que viene de arriba, es decir, de Dios, del cielo, es pura sobre todas las cosas y también trae paz. Es es noble y abierta a la razón. Está llena de misericordia y produce cosas buenas. Es genuina y no hipócrita. Nuestra fe tiene que ser confirmada. No podemos tener una doble cara, una doble moral, ¿no? Ir con las personas y decirles, ten fe, todo va a salir bien, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tú estar deprimido, rendido, vencido, etcétera, etcétera. Tu fe, dice, es genuina y no hipócrita. Produce cosas buenas, produce cosas buenas, produce cosas buenas. Lo dije 3 veces a propósito. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes fe, cuando tienes una fe que está siendo demostrada, cuando tienes una fe que ya demostraste a través de acciones, durante la crisis, durante las pruebas, viene una confirmación de esa fe. Y esa confirmación es a través de cosas buenas. Las cosas te empiezan a suceder, cosas que empiezan a mejorar tu situación, empiezan a sucederte, empiezan a haber cambios en tu vida. A lo mejor, y yo tengo que decir, no vas a ver que de la noche a la mañana ya tienes un nuevo trabajo. Puede ser que sí, a lo mejor sí, claro, pueden suceder. Quizás no vas a ver ingresos nuevos a tu economía en este momento. Puede ser que sí, pero lo más probable es que no sea inmediato. Pero te empiezan a suceder cosas buenas. Conoces a una persona que te puede conectar a un nuevo negocio. Conoces o ves que hay en internet cursos gratuitos que la gente está dando y puedes aprender nuevas habilidades. Te puedes poner en contacto con esas personas para establecer oportunidades de negocio. Eh, a lo mejor viene un momento de integración en tu familia a través de la crisis. Empiezan a sucederte buenas cosas, cosas que son buenas. Dice que es genuina y no hipócrita. ¿Por qué? Porque tu vida tiene que ir acorde con estas cosas buenas que te están sucediendo y por lo tanto es un círculo virtuoso donde tu fe otra vez empieza a ser demostrada a través de la prueba, de la crisis y empieza a girar y empieza a girar. Ahora, inevitablemente tienes que pasar por esta siguiente etapa que viene. Dice, durante la crisis mi fe es contrastada. Y aquí es donde nos perdemos más la mayoría de nosotros. Porque decimos, ya oré, he tratado de tomar buenas acciones, he sido positivo, he tratado de ser, ¿cómo es esta palabra? Pues sí, pues, bueno, he sido positivo, no he querido rendirme a la tristeza, he hecho cosas buenas, he tomado buenas acciones, he hecho todo, me he esforzado, he ido a ver nuevos negocios y no llega y no llega y no llega. Y yo veo que mi vecino es tranza, siempre se está robando las cosas, es el típico que es abusón, que no le cuesta nada trabajo, no es ninguna cosa, y le va muy bien, no veo que se esfuerce, y le caen los negocios, y tiene dinero, y es un tipo que le gusta humillar a los demás, y porque a él sí le va bien, y yo que soy bueno, y que tengo buenas acciones, etcétera, etcétera, no me va bien. Y yo tengo fe. Y es una fe demostrada. Y es una fe confirmada. ¿Por qué vienen estos casos? Bueno, te voy a leer un versículo del libro de Santiago.
Dice en Santiago 4:7, colóquense pues bajo la dirección de Dios, confronten al enemigo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Así, Santiago nos está diciendo en el contexto de este versículo, vamos a recibir prueba sobre la prueba. Es decir, Dios quiere claramente que confiemos en Él. Dios claramente está esperando que nuestra confianza esté anclada al amor que Él nos tiene y a las promesas que Él nos ha hecho. Perdónenme. Pero cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, cuando nosotros empezamos a tener una confianza en Dios total, viene la prueba sobre la prueba. Y esa prueba es cuando nosotros contrastamos el cómo nos está yendo al cómo le está yendo a los demás. No te desvíes, no te desconcentres, no pierdas tiempo en ver eh, las barbas del vecino. Concéntrate en lo que tú tienes que hacer, en las acciones que estás haciendo. Concéntrate en dónde está tu fe. Por eso les decía al principio, en dónde está tu fe determina la calidad de tu fe. Si tú estás basando tu confianza en la comparación de entre tu situación y la situación del vecino, la situación del de enfrente, claramente tu fe no está anclada en donde debería estar, está anclada en la situación de cómo le va al vecino. Entonces, por eso dice aquí Santiago, cuando pasen por eso, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Confronten al enemigo, o sea, no se vayan a pelear con el vecino, no se refiere a eso. No le reclamen al vecino que le está yendo mejor y a ti no. Se refiere, confronten a Satanás, al enemigo, al diablo. No lo dejen pasar, no lo dejen entrar en sus vidas, no lo dejen que domine la situación en la que están ustedes pasando. Confróntenlo. Y él huirá de ustedes, dice Santiago. Pongan toda su fe, toda su confianza en Dios. Confronten al enemigo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Ese es lo que nos dice Santiago. No te fijes en cómo le está yendo a los demás. Y cuando pase eso, confronta ese sentimiento de envidia, ese sentimiento de comparación, ese sentimiento de desesperación de por qué a los demás les está yendo mejor y a ti no. Concéntrate y pon tus ojos en donde debe estar, en la firmeza de la fe. Por eso decíamos al principio en la definición de firmeza, esta palabra de hypostasis, estar apoyado, estar de pie, estar bien parado, estar firme, otorgar una garantía de tu fe. Por último, ya que pasamos por todas las pruebas, ya que hubo una demostración, empezaba a haber acciones, ya que hubo una confirmación de que estamos yendo por un buen camino, ya que pasamos por este proceso de confrontación, ¿no? De contrastar nuestra fe con cómo le está yendo a los demás, viene la recompensa. Cualquier prueba, todas las pruebas, cualquiera que suceda, viene siempre seguida de una recompensa. Estás en la escuela, haces un examen, haces una prueba y la recompensa evidentemente va a ser una calificación buena o pasar el curso, etcétera, etcétera. Cómo pases esa prueba determinará en dónde vas a estar después. Ese es el ejemplo más claro. Si no estudias, si no te preparas para esa prueba, si no la haces bien, evidentemente vas a reprobar y seguramente vas a recursar el semestre o la clase. Y eso es justamente lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos que estudiar, prepararnos para obtener una buena recompensa. Dice en el libro de Santiago, otra vez Santiago, pero ya en el capítulo 5 dice, observen que siempre decimos que son benditos los que perseveran. Han oído hablar de la paciencia de Job y han visto cómo el Señor condujo a un fin positivo todo, porque el Señor está lleno de compasión y misericordia. Ustedes se acordarán, hace poco más de un año, justo fue lo primero que hicimos en Retorno hace más de un año, y fue hablando del por qué me sucede esto a mí.
¿no? Ese era el nombre de esa serie. ¿Por qué me sucede esto a mí? Y era la historia de la vida de Job. Cómo fue probado, cómo atravesó una cantidad tremenda de pérdidas, duelos, etcétera, etcétera, en su vida. Y Santiago nos recuerda aquí, han oído hablar de la paciencia de Job. Job al final tuvo paciencia, paciencia sobre la prueba, y venía prueba sobre prueba, prueba sobre prueba. Y dice que Dios lo condujo todo a un fin positivo, una restauración. En la historia de Job, al final hubo una restauración de todo lo que había perdido. No solo en lo material, en sus bienes, en su riqueza, sino también en su familia. Se volvió a casar, tuvo hijos, tuvo más hijos. eh, no se volvió a casar, estaba casado con la misma, pero tuvo más hijos. eh, Le fue restituido cada una de las cosas que perdió. Pero principalmente lo que fue restituido en la historia de Job fue su confianza en Dios. Y Job, en el libro de Job, termina diciendo, de oídas te conocía, pero ahora te veo de manera real. Palabras más, palabras menos. Esa fue su gran recompensa, toda la recuperación y la restauración de su vida. Cuando empezamos una crisis, cuando atravesamos un problema tan grave como los que estamos pasando ahora con el coronavirus y la pandemia, podemos estar seguros de que todo al final de esta prueba va a ser restaurado. ¿Por qué? Porque dice aquí Santiago, y es algo que creo yo fielmente y lo que de verdad lo pienso así, que el Señor está lleno de compasión y misericordia y al final no va a permitir que pasemos por algo que sea tan difícil para nosotros que no lo podamos sobrellevar. Todos estamos unidos a través de la crisis. Todos, 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 todos. Tú no estás solo y no fuiste diseñado para atravesar las crisis solo. No estás aquí en este mundo para que simplemente te vaya mal y así es la vida y es mi cruz, ¿no? Muchos dicen es que es mi cruz. No estás en este mundo para que todo el mundo le vaya bien y a ti no, para que aparentemente tú seas el único al que le haya ido mal. Déjame decirte que todos tenemos problemas. Todos tenemos crisis y todos tenemos una cuestión por la cual llorar, por la cual renegar, por la cual perder nuestra fe. Pero afortunadamente no estás solo. Y ese es el propósito de Retorno Online, acompañarte en este proceso de madurez a través de la crisis, acompañarte durante el periodo de prueba, acompañarte en este proceso de demostrar tu fe, de confirmar tu fe, de ser cuando llegue el momento en que tu fe sea contrastada. Eso es lo que queremos nosotros, estar contigo en ese momento. Cuando tu fe sea contrastada, Retorno quiere estar contigo. Nosotros queremos acompañarte. Y en el final, cuando todo sea recompensado en tu vida, acompañarte para celebrar contigo. Ese es el propósito de Retorno Online. Por eso se creó esta plataforma. Aprovechando las redes, aprovechando que hoy es bien fácil hacer un streaming con una cámara, con una computadora, y que podemos llegar a muchas personas. Este es el mejor momento para tener acciones que demuestren nuestra fe. Y eso es lo que queremos hacer. En las semanas siguientes vamos a empezar a analizar más a detalle qué nos dice Santiago en su libro acerca de las crisis, de las pruebas, de cómo vamos a demostrar nuestra fe, qué características tiene la fe, el proceso de madurez espiritual, hacia dónde vamos cuando decimos que tenemos fe. Es decir, queremos aprender junto con ustedes, les decía, una fe que sea compatible con este mundo, donde nosotros podamos decir, tengo fe y no seamos criticados ni juzgados y que al contrario sea algo que podamos transmitirle a los demás, a las demás personas, tener fe en algo que es real y a lo que se pueden sujetar. Así que, pues hasta aquí el mensaje del día de hoy. No me gustaría irme sin terminar orando por ustedes y por Retorno y por todos los que nos pueden empezar a seguir en esta semana. Señor, te damos muchas gracias por este domingo un poco accidentado al inicio. Las cosas no siempre pasan como las planeamos, pero eso claramente es una evidencia, una prueba tangible de que tú estás en control de todo, de que
lo que dice Proverbios de que los hombres, las personas podemos hacer planes, pero tú, Señor, estás poniendo tus planes sobre nosotros, es real. Te damos gracias, Señor, porque lograste que el mensaje se transmitiera adecuadamente. Te damos gracias por las personas que nos están escuchando por primera vez. Te rogamos, Señor, que pongas un corazón dispuesto en esas personas para que sigan escuchando esta serie de mensajes. Te pedimos, Señor, que nuestra fe sea engrandecida, que crezca a través de la crisis, que podamos aprender a tener fe de la manera en que tú quieres que tengamos fe. Ayúdanos a madurar y a crecer, Señor, en tu amor, en tu misericordia, en tu compasión. Y gracias una vez más por este domingo, que sea un domingo de descanso para todos y que las cosas empiecen a fluir otra vez poco a poco para todos, para que se normalicen y sean restauradas las vidas y los trabajos y los ingresos y la salud de todas las personas que nos están viendo y las que no nos ven también, Señor. Así que gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues muchas gracias por estar este domingo una vez más y nos vemos el próximo domingo para continuar con el estudio del libro de Santiago. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que nos sigan la próxima semana. Cruzamos dedos y que todo salga bien y mejor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.